no se escuchó nada, es bueno, que ahora vamos a ver perspectiva cónica, que es el último de los sistemas gráficos geométricos que nos permiten representar arquitectura. Hasta ahora, en el primer cuatrimestre, estuvimos viendo axonométricas, Monge, que son distintos modos de estructurar el espacio desde la geometría y que nos dan herramientas para poder pensar el espacio y la forma tridimensional. Entonces empiezan a actuar como un lenguaje que nos permite conocer la forma y nos permite pensarla. Con este último sistema que vemos, después lo que vamos a seguir es viendo cómo estos distintos modos de dibujar y pensar la forma arquitectónica nos van los vamos a poder aplicar en la representación de una casa y después el último trabajo va a ser pensar un pabellón como trabajo final. Así que nos estarían quedando como este trabajo, este trayecto de miradas espaciales, que se van a hacer 2 semanas únicamente, luego el trayecto que lo llamamos placeres arquitectónicos o no, que es la representación de una obra de arquitectura existente, una casa, una vivienda de pequeña escala, y finalmente el proyecto de un pabellón. Hasta ahora hemos trabajado un montón, hemos aprendido un montón y hemos podido superar, me parece, bastante exitosamente toda esta historia que nos toca de la pandemia. Sabemos que se están habilitando cada vez más actividades para hacer. La actividad de la universidad es la que va a quedar más relegada porque comprende el conjunto de muchísimas personas que tendrían que estar juntas en un taller. La idea en principio es que recién en marzo del año que viene vamos a tener la posibilidad de empezar las clases presenciales, y que posiblemente continuemos alguna actividad de este ciclo 2020 en ese momento. De todas maneras, el inicio va a ser pautado por instancias de grupos chicos, así que no va a ser normal el desarrollo. Y decía que, bueno, que se están habilitando muchas actividades, pero que de todas maneras tenemos que seguir cuidándonos y seguir manteniendo el distanciamiento social. Así que, ojo con eso, cuidémonos que la cosa no pasó, sino que hay una demanda económica que requiere que se habiliten actividades, pero necesitamos seguir estando en cuidado. Bueno, vamos a ver entonces perspectiva cónica a un punto de fuga en principio. El miércoles que viene veremos a 2. Y estos 2 videos que les pasé tienen que ver, por un lado, el primero, el de Kubrick, que lo conocerán, habrán visto algunas de sus películas, cómo incorpora la perspectiva a nivel significativo, la perspectiva a un punto de fuga, porque con esa acción lo que se pretende es involucrar al observador en la misma acción de su película. Y bueno, entonces cómo la perspectiva actúa en ese sentido, en involucrar desde una observación pasiva a una intervención activa, sobre todo en estas películas de terror, ¿no? Como la del hotel y esas otras. Y el segundo video se trabaja con la anamorfosis, que habrán visto muchos de estos trucos que dan la idea de un espacio que no existe y que es la construcción invertida, ¿no?, de la perspectiva, buscando un punto de observación y el dibujo en ese sentido. Entonces genera toda una situación espacial que en realidad no es tal, sino que es un engaño. Este tipo de dibujos donde se invierte la construcción perspectívica se llama anamorfosis. Pero bueno, con eso no vamos a trabajar, sino simplemente
eran dos ejemplos, uno desde lo significativo y otro desde una desestructuración del sistema para ver distintas aplicaciones. El tema de la representación tiene que ver, como les decía, siempre tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el tema de conocer el espacio, de interpretarlo y de poder representarlo. Las dos cuestiones son estas, las de conocer y representar, las de conocer y pensarlo para algo nuevo. Pero todos los sistemas de representación lo que al estructurar el espacio, bueno, también tiene una historia, y tiene una historia que va vinculada a cómo se entiende ese espacio, ¿no? En la Edad Media, el espacio era entendido como un soporte donde se ubicaban las cosas, y estas cosas generaban espacios intersticiales. O sea, no había una concepción del espacio general, sino que estaba pensado el espacio más como lugar. Y en ese sentido las representaciones dan cuenta de eso, porque fíjense que las representaciones, las de este cuadro, como ejemplo de las representaciones, se entiende como una representación de una tridimensionalidad posible, pero se ve desestructurada. Hay cosas que son paralelas, hay cosas que están adelante, cosas que están atrás, cosas que ocultan. Entonces eso me da la idea de espacio, pero sin embargo no está, no lo podemos interpretar como el espacio como lo interpretamos ahora con los sistemas geométricos de ahora. En ese sentido, entonces, bien. Por otro lado, entonces, cuando llegamos al Renacimiento, que es donde se dice que empieza la comprensión del espacio homogéneo y geométrico, y empieza a entenderse de esta manera con ese afán de querer representar la realidad tal cual es. En el medioevo existía ese afán, pero todavía no se habían conseguido los medios como para lograrlo. A partir de estos grabados de Durero, nos cuentan esa tecnología que se fueron inventando para poder representar esta realidad tal cual es. Entonces se arma una especie de marco, de cuadro, se lo cuadricula, se fija el ojo, se fija, fíjense, con este elemento, lo que se pretende es fijar la mirada que mira a través de este marco, este cuadro. Y eso es lo que le da nombre a este sistema. Mirar a través de, que en latín es perspectivare. Entonces, perspectiva nace un poco de ahí, y lo que empieza a partir de este momento es a entenderse una geometría general que ordena el mundo. Esta geometría general, entonces, no solo tiene que ver con el modo de representar la forma, sino que tiene que ver con el modo de entender el espacio en el que vivimos. Entonces ya el espacio no es un lugar donde están ubicadas las cosas, sino que el espacio es entendido como una geometría infinita y homogénea, con reglas geométricas. Todos los dibujos ahora los cuadros pueden empezar a tener trazados que nos dan cuenta de esta idea de homogeneidad geométrica y de estructuración geométrica del espacio. Y esto nos da lugar a que en el desarrollo de la historia ya empieza a pensarse, después con Descartes empieza todo el tema de la estructuración del espacio en tres dimensiones, X, Y, Z, y la comprensión de ese espacio totalmente infinito, no determinado y limitado como en el medioevo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Como los sistemas de representación empiezan a ser tecnologías que van siendo inventadas, pero que no son ajenas a los movimientos culturales que va generando en la concepción cultural del espacio, de la forma, etc. ¿Y qué pasa con la perspectiva? ¿Qué es lo que nos aporta? Nos aporta, por un lado, la posibilidad de representar hechos, este dibujo acabado de perspectiva, lo que
permite es dar cuenta de esta obra de arquitectura que ustedes ya la conocerán, seguramente se la han presentado en diseño, de Wright, la Casa de la Cascada, y dan cuenta entonces de la pretensión de formalizar una imagen similar a la fotografía para dar realismo a esa representación. Por otro lado, ya en otros momentos, ya tiene que ver también con esos momentos, ¿no? O sea, cuando la herramienta me da la posibilidad de brindar información que es la mejor información que puedo dar. Pero por otro lado, me da la posibilidad de, con algunos gestos, empezar a pensar alguna forma posible, ¿no? Como en este caso. Entonces ahí son croquis en perspectiva, croquis rápidos, donde la estructuración de la imagen de este croquis está armado en la idea de la geometría de la perspectiva. Después, la aplicación también a partir de la perspectiva con tratamiento digital, pero perspectiva de construcción metódica, como lo que vamos a aprender ahora, o la perspectiva lograda a partir de la construcción de 3D, donde, como vamos viendo de alguna manera, esta construcción 3D ya nos da la posibilidad de pensar la forma de otra manera porque nos da muchísimas más herramientas. Pero la perspectiva sigue siendo un modo de visualización en 2D de eso que está pensado en 3 dimensiones. Entonces son distintas utilizaciones de la perspectiva, como representación final para comunicar, como representación para pensar, o como visualización de algo que está construido en otro sistema, en este caso en 3 dimensiones. Sí, Pablo. Se sigue viendo el grabado de Durero, no se ve lo de la cascada. Vos seguís hablando, pero no se ve la imagen. Bueno, dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir pantalla, a ver qué pasa. Bueno, dale. Bueno, me dicen acá, como habrán escuchado, que no se ve lo que estoy mostrando. Así que vamos a probar de dejar de compartir y volver a compartir. Es lamentable esto que nos está pasando, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que ponerle buena cara al tiempo. Bueno, no sé si ahora se verá. Me pueden avisar desde acá mismo si se ve. Me dicen sí se ve. Estaba lo de Durero, creo que me dijeron. Después cuando hablaba del Renacimiento era esto lo que estaba mostrando. Y luego mostré lo de la Casa de la Cascada y estos croquis rápidos de Alberto Campo Baeza, o este dibujo en 2D, en perspectiva, pero digital, de Mancilla y Tuñón, o este trabajo en 3D de Zaha Hadid, que les mostraba como visualización en perspectiva de algo que está construido en 3 dimensiones en la virtualidad informática.
Me dicen, por favor, si se está viendo bien todo esto que estoy diciendo, porque ahora entonces venimos al cuadro de proyecciones que veníamos desarrollando desde el principio, donde hablábamos del centro de proyecciones que estaba en el infinito, y que las entendíamos entonces como proyecciones cilíndricas, de proyecciones generamos las axonométricas cuando la dirección era oblicua, o plantas, cortes, vistas e isométrica cuando la dirección era ortogonal. Ahora lo que ya vamos a trabajar es con una variación de estas variables. Lo que variamos ahora es el centro de proyecciones, que ya no va a estar en el infinito, entonces va a estar en un lugar determinado, por lo cual vamos a considerar esto como una especie de cono. Por eso se llaman proyecciones cónicas. Los rayos proyectantes empiezan a ser un haz de rayos divergentes desde un punto de observación, y la relación entre estos rayos proyectantes y el plano de proyecciones va a ser variada, pero va a haber una condición de uno de esos rayos en particular que va a tener que cumplir una condición. Y según sea el plano de proyecciones vinculado a la forma, va a darnos perspectivas a un punto de fuga o a dos puntos de fuga. Y eso es lo que nos vamos a detener hoy a empezar a ver. Entonces, tenemos un objeto. ¿Cómo se comporta esto, ¿no? Siempre cuando hablamos de sistemas de proyecciones, estamos hablando de que hay distintos elementos que se comportan con reglas de vinculación que hacen que este sistema sean diferentes entre sí, ¿no? Con estas reglas de vinculación que van a ser variables y que nos van a dar imágenes diferentes. Ya hicimos la prueba con las cilíndricas oblicuas y las cilíndricas ortogonales. Ahora entonces tenemos un objeto. Tenemos el objeto, acordémonos que siempre le vamos a ir poniendo nombres a sus vértices para poder ir comprendiendo cómo se da esa proyección. Esta es la explicación de cómo entendemos la proyección cónica de un objeto en un plano de proyecciones. Tenemos un observador. Este observador ahora está determinado en un lugar, está ubicado, no está en el infinito, y tenemos un plano de proyecciones. Entonces estos son los tres elementos necesarios para cualquier tipo de proyección. Ahora este observador que está ubicado va, a partir de ese punto, vamos a proyectar la relación de este objeto en ese plano de proyecciones. Entonces, esta proyección se va a dar a partir de los rayos proyectantes que salen del objeto como un haz divergente de rayos y se vincula a cada uno de los puntos del objeto en cuestión. La intersección de todas esas proyecciones es lo que nos va a dar la imagen en el plano de proyecciones. Esta imagen va a tener ciertas reglas que son las que nos van a constituir el método para poder construirlo. O sea, esto es una manera de visualizar y de tratar de entender cómo se va a ver la imagen, y las reglas van a ser otras. Y eso es muy curioso como ocurrió con la perspectiva, ¿no? Porque ante el afán de querer representar la realidad tal cual es, se llegó a un método de construcción totalmente abstracto. O sea, de una realidad concreta, con ese deseo de representar una realidad concreta, se llega a un método totalmente abstracto, que es el más abstracto como método de construcción de todos los sistemas. Más abstracto porque es como que se escinde del fenómeno en sí. Entonces, bueno, tenemos estos elementos, esta sería la manera, y lo que tenemos que ir viendo es cómo actúa y cuáles son los determinantes que vamos a ir teniendo para constituir esta imagen. Bien, entonces, tenemos, por eso la importancia de comprender Monge, porque nos vamos a valer de Monge para ir fijando las condiciones de relación entre el observador, que ahora está ubicado, y el objeto.
Entonces, como el observador está ubicado, tenemos que ir teniendo varias cuestiones en cuenta. Por ejemplo, ¿a qué distancia tiene que estar el observador para ver el objeto en su totalidad? Entonces para ubicar a un observador necesitamos tener las 3 dimensiones. Entonces por eso necesitamos ver esta ubicación en planta y en vista, ¿no? En planta y en vista. Siempre nos vamos a ir manejando para entender estas cuestiones en estos 2 elementos, la planta y la vista. Acá tenemos un observador, tenemos el cuadro y vamos a ir entendiendo cuáles son estas cuestiones de vinculación entre observador y objeto. Entonces, este haz de rayos proyectantes divergentes que salen desde el observador, lo que nos da la posibilidad de entender cómo va a abarcar visualmente la captación de este hecho arquitectónico. Y acá ya tenemos algunas limitaciones, ¿no? Entendiendo que este haz de rayos divergentes en intersección con el cuadro es lo que nos va a dar la imagen. Y acá tenemos algunas limitaciones, les decía, que tiene que ver con la amplitud de mirada, tanto en horizontal como en vertical. Se estima que esta amplitud de mirada está delimitada por estos ángulos, en vertical de 28 grados y en horizontal de 37 por la cuestión de ser bifocal, ¿no? De tener 2 ojos en horizontal puestos. Entonces, porque así nos crearon. Entonces, esta condición, lo que nos está hablando es de las posibilidades que tengo de captar un objeto, y estos ángulos de amplitud de visión tienen que ver con dónde puedo tener una visión más o menos atenta, porque después hay otros factores que intervienen, que es el movimiento, el sonido, y que yo puedo estar atento a elementos que están más alejados de ese ángulo. Pero para el dibujo en perspectiva lo que tenemos en cuenta son estos ángulos que serían los que nos permiten entonces hacer un recorte de atención más directa. Como estos ángulos son los que nos van a determinar de alguna manera la posición del observador en función de lo que quiero ver del objeto, los vamos a considerar más asimilados a las escuadras para poder manejarnos con más facilidad. Entonces vamos a utilizar en vertical un ángulo de 30 grados y en horizontal un ángulo de 45 grados. Y eso vamos a ver más adelante, en esta misma clase, cómo lo utilizamos. Pero sí me interesa que veamos para qué nos sirve esto. O sea, si estoy a una determinada distancia puedo ver todo el objeto y en la medida que me voy acercando voy a tener el campo más recortado. O sea, va a haber algo de este edificio que no voy a estar viendo. Que obviamente uno ya sabe cómo esto funciona, ¿no? De golpe si yo quiero ver algo hacia arriba, levanto la cabeza. Pero en perspectiva el punto de observación es fijo, como nos mostraba los grabados de Durero, ¿no? Que no vieron. ¿O sí? Bueno, en la medida que nos vamos acercando, entonces se va recortando cada vez más ese campo de visión y lo que puedo ver es cada vez menos de este objeto. Entonces es importante considerar la ubicación del observador en función de lo que quiero dibujar de ese objeto. Otro tema a tener en cuenta es que esta amplitud de visión tiene que ver y va a estar siempre vinculado con la visual media, que es la bisectriz de ese ángulo de amplitud de visión. Entonces, esta visual media es la que va a tener la condición particular de relación con el plano de proyecciones, con el cuadro, que es lo que siempre establecíamos como tercera variable, ¿no? Primero era la variable de la ubicación del observador en el infinito ubicado, luego cómo son los rayos paralelos o divergentes y cuál es esa relación de los rayos con respecto al cuadro o al plano de proyecciones. En este caso, entonces, el único rayo proyectante que va a tener una condición particular es la visual media, que es la bisectriz de ese ángulo de amplitud de visión en horizontal y en vertical. Y que significativamente esa visual media sería la dirección de mirada. O sea, para dónde estoy mirando va a ser la dirección. Si levanto la cabeza, mi visual media va a estar inclinada. Si estoy de pie y estoy ubicada
mirando horizontalmente, entonces obviamente mi visual media va a ser horizontal y mi visual media va a estar a la altura de donde yo esté. Si estoy de pie, va a estar a mi altura. Si estoy sentada, va a estar a la altura sentada, en fin, y así siguiendo. Entonces es una condición que va a armar un sistema absolutamente fijo. Visual media y cuadro siempre van a ser perpendiculares. Y esto va a dar la condición de fugas de las distintas direcciones del objeto que quiero dibujar. Entonces, por ejemplo, si estoy de pie mirando horizontalmente, la imagen era lo que íbamos viendo. Pero si de golpe tengo que mirar hacia arriba, mi visual media se inclina y se inclina también el plano de proyecciones, que en esta oportunidad, como decíamos que perspectiva es ver a través de, en los grabados estos del Durero les decía que había un marco, un cuadro a través del cual se miraba, y eso es lo que le da nombre ahora al plano de proyecciones, que también se llama cuadro. Entonces, la visual media va a estar siempre perpendicular al cuadro, al plano de proyecciones. Si inclino mi visual media, se inclina el plano de proyecciones y se desestabiliza, o se establece, mejor dicho, unas relaciones diferentes entre las direcciones dominantes del objeto y el cuadro, lo cual me va a dar un tipo de perspectiva. O si miro hacia abajo, lo mismo. Se establecen otras relaciones entre el objeto y el cuadro que me va a dar perspectivas, si miro hacia abajo, a un punto de fuga terrestre. O sea, si yo estoy arriba de un edificio, veo esto, ¿no? Como todas fugan hacia la Tierra. Y si estoy abajo mirando un edificio muy alto, ocurre lo contrario. El punto de fuga va a estar en el cielo, por eso se llama punto de fuga celeste. Estos dos tipos de perspectivas en realidad no las vamos a realizar, pero sí es importante que las tengamos en cuenta cómo van ocurriendo estas cuestiones, porque en algún momento vamos a trabajar en 3 dimensiones y tenemos que tomar conciencia de los tipos de imágenes que resultan en función de cómo ubique el observador con respecto a esos 3D. Pero nosotros nos vamos a manejar únicamente con un observador de pie y mirando horizontalmente, donde la visual media siempre va a ser horizontal, con lo cual el plano de proyecciones siempre va a ser vertical. Pero tengo la posibilidad de variar el plano de proyecciones, variar este cuadro en relación a ese objeto. O sea, lo puedo ver de manera perpendicular o paralela a alguna de las direcciones horizontales u oblicuo a todas las direcciones horizontales. Entonces, en este caso, ¿no? Como estoy parado en este momento, oblicuo a las direcciones X e Y, pero el plano de proyecciones va a estar paralelo a las verticales, me va a dar una imagen de este tipo. Y cuando empezamos a analizar, fíjense que siempre hacemos lo mismo cuando vamos viendo qué ocurre con las distintas, con los distintos sistemas de proyecciones que hemos ido viendo. ¿Qué es lo que analizamos en la imagen resultante? Cómo se comportan los distintos sistemas de rectas paralelas. Por eso, en la clase pasada les pedimos que lo analicen en función de sus propias maquetas. Poder entender los sistemas de rectas paralelas en la realidad y ver cómo ocurren en la perspectiva, en el dibujo. En este caso, en la perspectiva. Entonces, ¿qué sistemas de rectas paralelas tenemos? Tenemos las verticales, tenemos las horizontales en una dirección, las horizontales en otras direcciones. Y después, bueno, también hay otras direcciones, por supuesto, pero en este caso nos vamos comprometiendo con las direcciones X y Z. Cuando el plano de proyecciones es vertical, todas las verticales van a seguir viéndose verticales y paralelas entre sí, siempre, que serían todas estas líneas celestes. Cuando analizamos el sistema de rectas horizontales en una dirección, en este caso que el plano está oblicuo a ambas direcciones, las X y las Y, por ponerlas como genéricas, podemos ver entonces que cuando hay oblicuidad en relación a un sistema de rectas
paralelas y el cuadro, ese sistema de rectas paralelas en la imagen se comporta convergiendo en un punto. Y el otro sistema de rectas paralelas se comporta en la imagen convergiendo en otro punto. Estos dos puntos van a ser los puntos de fuga y van a estar vinculados por una línea, o van a estar, mejor dicho, no vinculados, sino van a estar contenidos en una línea que la vamos a llamar línea de horizonte. Y esta línea de horizontes tiene ese nombre justamente, no es casual, la línea de horizonte en perspectiva, lo que tiene ese nombre, les decía, porque contiene todos los puntos de fuga de todos los sistemas de rectas paralelas horizontales. Entonces, por eso se llama línea de horizonte. Entonces, eso es importante saber que todos los sistemas de rectas horizontales, ya estamos delimitando que el cuadro es vertical, acordémonos de eso, que todos los sistemas de rectas horizontales van a tener sus puntos de fuga en la línea de horizonte. Este es un punto clave para entender perspectiva. Entonces seguimos. A partir de esa línea de horizonte es la que, de alguna manera, podemos decir que nos divide el cielo de la tierra, el cielo del infierno. ¿Dónde tenemos materializada nosotros nuestra línea de horizonte? ¿Está materializada la línea de horizonte? Es un disparate esto que dije, es medio un disparate. Pero ¿dónde lo vemos materializado? En Mar del Plata tenemos la suerte de tener el mar que siempre nos tiene presente el horizonte. Y fíjense qué ocurre cuando me siento, cuando me paro, cómo va variando esa línea de horizonte. Cuando avanzo, ¿no? La línea de horizonte siempre va cambiando, por eso digo, es un disparate decir que la línea de horizonte está materializada. Cada movimiento que tengo, esa línea de horizonte varía en altura, si estoy más arriba va a estar más alta, si estoy más abajo va a estar más abajo. Pero esa línea de horizonte está compenetrada con mi posición, con la posición del observador. ¿Qué ocurre cuando el observador, en vez de estar oblicuo respecto al objeto, está mirando en una dirección perpendicular a una de las direcciones dominantes del objeto y paralelo a otra de las direcciones dominantes del objeto? O sea, está mirando, lo puedo interpretar a partir de la dirección media. Acuérdense que la dirección media dijimos que era la visión media es nuestra dirección de mirada. Entonces, en este caso tenemos este sistema de nuevo fijo, que es el observador, con su amplitud de visión y con su visual media, tanto en planta como en vista, y esta dirección media, siempre perpendicular al cuadro, y el cuadro paralelo a una de las direcciones dominantes del objeto. Entonces, ¿qué ocurre cuando el tipo de representación va a dar en este caso? Que bueno, de alguna manera lo vimos cuando fuimos acercándonos y ahora lo vamos a ver con fotografías de otra cosa. Por ejemplo, esta. En esta imagen uno puede ver que hay elementos, ¿no? Elementos que van a ser de la cosa que estoy mirando, que van a ser perpendiculares al cuadro y elementos van a ser paralelos al cuadro. Las verticales y algunas horizontales. En este caso, entonces, tenemos esta galería que vemos que todas estas columnas son paralelas, estos pilares no son paralelos al cuadro. Y hay una dirección de profundidad que me marca que es de un punto de fuga en este caso. Y ya en esta imagen podemos ver a qué distancia está el observador. ¿Ustedes qué les parece? Me imagino que estarán contestando que les parece que el observador está casi apoyado en el piso. Y eso lo podemos verificar con ver todos estos elementos cómo se comportan. Decíamos que estas columnas son paralelas al cuadro y las verticales entonces van a estar todas verticales. Y la otra dirección que hablábamos, que es la perpendicular al cuadro, que converge en un punto de fuga que está casi en el piso, entonces, o en el piso. ¿Esto qué quiere decir? Que el observador está en el piso. Entonces, la línea de horizonte
va a estar, ¿no? Como que la cámara la pusieron apoyadita en el piso y la línea de horizonte va a estar a una distancia mínima de ese piso. ¿Y eso qué hace? Que haya una variación de tamaño de las cosas que están contenidas entre estas direcciones paralelas, ¿no? Entre las direcciones paralelas perpendiculares al cuadro, las naranjas. Entonces, así como las columnas se achican, si esta persona estuviera apoyada en cualquiera de estas columnas, también iría teniendo distinto tamaño según la distancia a la cual esté. Acá voy viendo que la altura de la persona se va achicando porque la línea horizonte está mucho más abajo que la altura de esa persona. Si la línea horizonte estuviera a la misma altura de la persona, que es cuando hablamos de perspectivas peatonales, hablamos de perspectivas donde el observador se considera de pie, como en esta fotografía. Entonces acá analizamos de nuevo los sistemas de rectas paralelas. Hay columnas y estos tensores que son paralelos al plano de proyecciones. Entonces, las verticales se van a seguir viendo verticales. Y esas horizontales, que son paralelas al plano de proyecciones, se van a seguir viendo horizontales. Pero, ¿qué ocurre? ¿No? Acordémonos que lo que analizamos en la imagen es la condición de dimensión lineal y de dimensión angular. Acá, en cuanto a dimensión angular, no varía, son todas paralelas entre sí, tanto las verticales como las horizontales paralelas al cuadro. Pero sí varía el tamaño. ¿Y en función de qué varía ese tamaño? En función del sistema de rectas paralelas justamente perpendiculares al cuadro. O sea, todos estos elementos que entendemos porque hemos aprendido a leer fotografías que son iguales en la realidad, en la imagen se van achicando. Y se van achicando contenidos, por ejemplo, en estas dos rectas paralelas que fugan al punto F. Paralelas en la realidad, en la imagen no. Entonces, acá, en este tipo de imágenes de perspectiva a un punto de fuga, hay dos cuestiones. Por un lado, la línea de horizonte que contiene a ese punto de fuga, como punto de fuga de un sistema de rectas horizontales, y vamos a ver que los planos que son perpendiculares al plano de proyecciones se deforman y empiezan a ser trapecios. Son trapecios, pero que tienen determinadas reglas igual de proporciones. Siempre las proporciones entre la misma distancia, o sea, la proporción entre la representación de esta columna y la representación de esta otra, va a ser la misma proporción que entre la representación de esta columna y la representación de esta otra. Y los planos que son paralelos al plano de proyecciones van a seguir teniendo la misma angularidad. O sea, estos rectángulos se van a mantener como rectángulos en todos los casos, por más que estén más cerca o más lejos. En el caso de estar más cerca, obviamente se van a ver más grandes, y si está más lejos se van a ver más chicos. Pero la proporción entre ancho y alto de cada uno de los rectángulos va a ser exactamente la misma. Y estas son todas cuestiones que son importantes a la hora de dibujar la perspectiva en un dibujo rápido de croquis, porque lo que maneja la perspectiva básicamente son proporciones. Nosotros vamos a aprender un método para poder medir, pero lo que nos apropiamos de la perspectiva es a nivel de proporciones entre las partes de lo que estoy dibujando. Bien, seguimos entonces. Fíjense que esta perspectiva, si les pregunto a qué altura está el observador, podemos decir que este observador está de pie. Porque la altura de estas personas que están allá al fondo y la línea de horizonte tiene una relación, ¿no? O sea, que hay una altura de la línea de horizonte que me pone de manifiesto a mí como observador, coincide con la altura de esas personas que están allá atrás. Entonces eso me da la pista de que esta perspectiva, de que esta fotografía fue sacada por una persona de pie. Entonces, cuando la perspectiva es peatonal,
lo que nos da la posibilidad es de entender que la figura humana la podemos ubicar con la altura de los ojos en esa línea de horizonte y ubicar los pies donde capamos. Entonces ya tenemos una constancia de coherencia proporcional entre la figura humana y la representación en perspectiva de esta arquitectura, que en este caso es una foto. Pero fíjense que esta persona la fui poniendo en distintos lugares, en distintos tamaños, y tiene coherencia en relación a la imagen que estamos trabajando. Inclusive esta que se me escapa del cuadro. Bien, fíjense que el tema del cuadro está aplicado también a todo lo que es fotografía y filmografía, ¿no? Donde el cuadro es este recorte de imagen. He llevado desde el Renacimiento hasta acá, con estas distintas resignificaciones que fue sufriendo a partir de la evolución tecnológica. Bien, entonces ya vamos viendo ahí cómo se comportan las cuestiones. Tenemos verticales que van a ser siempre paralelas y que se van a ir achicando en función de estas líneas que fugan a ese punto de fuga que sacamos. Y que ese punto de fuga va a estar determinado en altura por la ubicación del observador y en distancia en todo sentido. Las horizontales paralelas al cuadro son todas paralelas y se van achicando también en relación a esas fugas. Y las fugas, o sea, las direcciones perpendiculares al cuadro, van a fugar a ese punto de fuga y además van a ir achicándose las distancias de profundidad proporcionalmente. Estas distancias de profundidad son las que vamos a aprender, todas las distancias son las que vamos a aprender a medir ahora en el método. Bien, en esta imagen, que es donde tenemos el horizonte materializado con nuestro horizonte marítimo, ya podemos decir a qué altura estaba la persona que sacó esta fotografía. Eso es importante darnos cuenta para poder advertir si era de la misma altura de esta persona o de una altura mayor o de una altura menor. Fíjense que esta línea de horizonte le está pasando por la nuca, le está pasando por la boca más o menos. Entonces estamos diciendo que la persona que sacó esta fotografía es de menor altura. Nada, como un dato más para ir comprendiendo este comportamiento a la hora de hacer perspectivas a un punto de fuga. Para hacer la perspectiva a un punto de fuga necesitamos hacer antes un planteo de la perspectiva y después el dibujo de la perspectiva. O sea, hay dos cuestiones que vamos a estar haciendo. El planteo y el dibujo en perspectiva. El planteo implica ubicar al observador y establecer los puntos de fuga que van a ser necesarios para poder realizar la perspectiva. Entonces, en principio vamos a ubicar al observador, que decíamos que la vamos a hacer peatonal, pero podría ser a otras alturas, ¿no? Podría ser más arriba, entonces estaría viendo la parte superior del objeto. Ya la ubicación la tenemos predefinida en el sentido de que va a ser con una dirección perpendicular a una de las direcciones dominantes del objeto. Puede estar muy abajo, como la fotografía de la galería, o puede estar, que entonces voy a ver mucho más techo y mucho menos piso, ¿no? En la otra iba a haber más techo, más piso, y el techo es como que la parte superior es como que se achica. Todo lo que está cerca de la línea de horizonte lo voy a ver mucho más angosto. O una visualización a una altura de pie, donde la línea de horizonte me va a dar las condiciones de visualización. Si el objeto es muy alto, de nuevo voy a ver mucho menos piso y más techo. Bien, seguimos. Además de la ubicación en altura, que esta es dada por nosotros porque queremos que las perspectivas que hagan sean peatonales, o sea, de un hombre de pie, tenemos la dirección que tiene que ver con a qué distancia en horizontal nos vamos a ubicar con respecto al objeto. Si lo veo lateralmente, podré ver el lateral
en este caso ya de un cubo, ¿no? Para ir ajustándonos a lo que tenemos que dibujar. Si me ubico en el otro lateral, veré más el otro lado, y si me ubico en el centro, veré si la cara esta frontal es ciega y opaca, no voy a ver nada. Pero si es transparente, voy a ver esta interioridad. Transparente o ausente, voy a ver esta interioridad. Pero además, fíjense que el dibujo de los laterales me quedó más chico porque los observadores tuvieron que estar más lejos para ver la totalidad del objeto. Mientras que el que está más o menos centrado pudo acercarse más para ver esa totalidad del objeto. Entonces ahora ya tenemos una ubicación en el sentido de la dirección y la dimensión. Entonces ya decidimos que lo vamos a ver desde este lado. Este es nuestro objeto de arranque para verlo, que es este cubito con esta superficie oblicua, con estas dimensiones. Decidimos verlo desde este lado, ¿no? Decidí en este caso para esta clase. Pusimos entonces en planta, estamos indicando desde dónde lo queremos ver, ponemos el plano de proyecciones, ponemos el cuadro, y consecuentemente a esta posición del objeto con su cuadro, vamos a construir la vista. Es decir, vamos a poner una línea de tierra perpendicular al cuadro y vamos a dibujar lo que veo en ese lateral. Lo que veo en este lateral es esta cara del cubo, nada más. Entonces por eso veo este cuadrado. Entonces tengo la planta y la vista. La vista no tiene nada que ver con la vista de mi perspectiva. Es una vista lateral que me va a dar información para poder ubicar el observador. Porque ahora tenemos de estas decisiones de ubicación del observador posible, vamos a elegir la central. Y la altura del observador dijimos que iba a ser un observador de pie. Entonces vamos a poner al tipito de pie parado. Ya nos da una relación entre el observador y el ancho de este objeto, entre el observador y el alto de este objeto. Acá está el tipo, la visual media, y por esa dirección de visual media que ya está ubicado tanto en planta como en vista, entendamos que lo que estamos dibujándolo en un sistema Monge, o sea, es la misma cosa en las dos visualizaciones. Entonces, tenemos únicamente ubicada ahora en la dirección de mirada, tenemos ubicada únicamente la visual media. Por esa visual media se va a ir acercando el observador con mis ángulos de amplitud de visión, en horizontal de 45 y en vertical de 30 grados. Se acercaron los dos juntos porque es la misma persona vista de dos maneras diferentes. En este acercamiento observo que si me acerco lo más posible para ver la totalidad en planta, me pasa algo extraño en la vista. Hay algo del objeto que no voy a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Alejar ese observador lo suficiente como para que en la vista también entre todo el objeto que quiero dibujar. Entonces, ya tenemos una dirección y ya tenemos una distancia. Esta distancia al cuadro, tanto en la planta como en la vista, o sea, la distancia del observador al cuadro, es fundamental para sacar los puntos de fuga que me van a servir para medir las profundidades. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver el punto de fuga. El punto de fuga tenemos que tener en cuenta las direcciones horizontales del objeto. O sea, hay tres direcciones dominantes de este objeto. En realidad hay más porque está el plano inclinado. Pero el plano inclinado lo vamos a calcular por los distintos vértices y no por direcciones. Nos vamos a manejar únicamente con las direcciones Z, X e Y. Entonces, acá tenemos la dirección Z, que ya es paralela al cuadro porque el cuadro es vertical. La dirección X, que sería la celeste, que es paralela al cuadro, horizontal, pero paralela al cuadro. Y la dirección Y, que va a ser la naranja, que es perpendicular al plano de proyecciones. Entonces, ¿cómo vamos a sacar los puntos de fuga? Los puntos de fuga se van a sacar por paralelismo con esas direcciones. Estas líneas que son paralelas al cuadro
ya vimos en las fotografías que siguen siendo paralelas al cuadro, o sea que no fugan a ningún lado. Las únicas que van a fugar a algún lado son las naranjas. Y las naranjas voy a sacar su punto de fuga a partir de pasar una visual por el observador paralela a la dirección naranja en este caso, hasta que corte el cuadro. Cuando corte el cuadro, ahí voy a tener el punto de fuga. Y fíjense qué coincidencia, que si yo trazo una dirección paralela por el observador, tanto en planta como en vista, esa dirección paralela a las naranjas va a ser coincidente con la visual media. O sea que la visual media me determina el punto de fuga de todas las perpendiculares al cuadro, porque obviamente la visual media es perpendicular al cuadro por condición, por definición. Entonces tenemos las paralelas, el punto de fuga ya sacado. Y ahora me faltan los medidores. Tiene toda una explicación teórica, pero únicamente vamos a utilizar la definición práctica, que es cómo se traza el medidor M. Y es considerando esta distancia del observador al cuadro. Tengo ya el observador ubicado acá, mido la distancia del observador al cuadro, que es la misma distancia del observador al punto de fuga, pero me interesa como concepto entenderlo que lo que estoy midiendo es la distancia observador-punto de fuga. ¿Por qué? Porque después, cuando sean más puntos de fuga, es importante esta salvedad. Los medidores se van a sacar de esta manera. Tomo la distancia observador-punto de fuga y desde el punto de fuga tomo esa misma distancia. Entonces, ahí voy a tener un medidor. ¿Cómo saco? Lo puedo sacar midiendo, lo puedo sacar trazando una 45, o lo puedo sacar trazando un arco de circunferencia con centro en el punto de fuga y radio, punto de fuga observador. No lo tengo dibujado ahora, pero créanme que es así. Y en este caso, en el caso de un punto de fuga solo, podemos trabajar con dos medidores. Estos medidores nos van a servir para medir las profundidades únicamente. Esto es el planteo. El planteo se hace en planta y en vista para ubicar el observador. Y después, básicamente, en planta para ubicar todos los puntos de fuga, porque en la vista estarían todos amontonaditos acá. No me estaría sirviendo mucho. Entonces, este es el planteo necesario para poder construir la perspectiva. Una vez que tengo este planteo realizado, voy a mi perspectiva. Y lo que voy a tener que ubicar es la línea de tierra, la línea de horizonte y todos estos puntos. El planteo lo puedo hacer en una escala y la perspectiva lo puedo hacer en otra. El planteo puede ser una escala pequeña, tipo unos 200, y la perspectiva ahí en el dibujo que están haciendo, en ese soporte que les dimos, ay, perdón, no les avisé que esto lo pueden ir haciendo en ese soporte que les dejamos en PDF, ¿no? Que lo podían imprimir o dibujar. Bueno, entonces hacemos el planteo que puede ser 1 en 200 y el dibujo que puede ser en 1 en 50. En ese soporte les decía, en la hoja 4 están en la misma escala. Lo van a ir haciendo en la misma escala. Bien. Pasamos entonces al dibujo en perspectiva. Lo primero que voy a dibujar en perspectiva va a ser la línea de tierra. La línea de tierra es lo que me va a dar el lugar de ubicación del cuadro. Ese lugar de ubicación del cuadro entonces va a estar materializado por esa línea de tierra, que sería la línea que representa la intersección del cuadro, del plano de proyecciones, con el piso, con el suelo, que es como en Monge, ¿no? Es lo mismo. También ahí teníamos una línea de tierra. Bien. A partir de la línea de tierra, que sería mi representación del piso y del cuadro, lo que voy a tener es la línea horizonte. ¿A qué altura va a estar la línea horizonte? Va a estar a la altura del observador. En este caso lo pusimos a 1,80 m. Esa línea de horizonte va a ser el lugar donde van a estar contenidos todos los puntos de fugas de todos los sistemas de rectas horizontales.
En este caso, solo nos interesa un sistema de rectas horizontales, el sistema de rectas horizontales perpendiculares al cuadro. Entonces, en principio vamos a ubicar el punto de fuga, en cualquier lado, más o menos centrado. Luego tenemos que ubicar, ¿qué otros puntos? Los medidores. Entonces, a partir del punto de fuga, ya sí acá, con una referencia precisa, voy a tomar la distancia entre el punto de fuga y el punto medidor. Lo voy a medir, que es la distancia del observador al cuadro, el plano de proyecciones. Es la distancia del observador al punto de fuga. Para un lado y para el otro. Tomo la misma medida para acá y tomo la misma medida para allá. Listo, ya tengo ubicado mi punto de fuga, tengo ubicado los medidores, ahora tengo que empezar a dibujar ese objeto. Fíjense que en este objeto, que ahora no me quedó acá el dibujito está en contacto con el plano de proyecciones toda la cara esta que era triangular, ¿se acuerdan? Porque no sé por qué no lo volví a dibujar acá. Hoy me aparecieron estos tipos volando. Bueno, no sé por qué no me quedó, pero ¿se acuerdan que era triangular? Esta línea era la diagonal de la cara del cubo, después teníamos una arista vertical, bueno, en fin. Entonces, el cubo está en contacto con una cara con el plano de proyecciones. O sea que ese cubo, primero vamos a dibujar el cubo y después la superficie oblicua, ese cubo no se está proyectando, está directamente ya en la cara de proyecciones. O mejor dicho, proyección y objeto estarían coincidiendo. Entonces, lo que me interesa es empezar a ver a qué distancia tengo que empezar a dibujar el cubo. Podría tomar esta distancia o podría tomar otra distancia, por ejemplo esta otra. Tengo que tomar una de referencia con respecto a uno de los puntos que ya tengo dibujado. 2,50 hacia la derecha. Entonces me voy a la perspectiva, en la línea de tierra, voy a dibujar a partir de la línea de tierra, una arista a 2,50. ¿Cuánto miden estos cubos? Acá está el dibujito. Estoy dibujando esta cara, ¿no? Del cubo. Mide 5 de ancho por 5 de alto. Entonces acá puedo dibujar el cubo tal cual. Después vienen estas aristas, que serían las naranjas, que están perpendiculares al cuadro. Entonces, si están perpendiculares al cuadro, ¿a dónde van a ir? Van a fugar al punto de fuga. Cuando hago estas fugas, lo que estoy obteniendo es, a partir del cuadrado que está en contacto con el plano de proyecciones, un túnel infinito hasta la línea de horizonte. Infinito, sin medida, sin fin, infinito. Entonces, lo que tengo que hacer es medir. ¿Qué es lo que tengo que medir? Tengo que medir de acá para el fondo 5 metros. Nosotros sabemos que las distancias en profundidad se achican, o sea que yo no puedo agarrar y medir 5 metros acá, no puedo, porque se achica proporcionalmente. Entonces, el sistema de medición es medir en el cuadro a partir de un punto de este o de este punto, medir los 5 metros, por ejemplo, a partir de este punto, mido 5 metros para allá, que coincide con el ancho, podría medir una medida diferente, pero coincide porque como estamos dibujando un cubo, el ancho es igual a la profundidad. Entonces de acá a acá mido los 5 metros y a partir de esos 5 metros lo voy a llevar al medidor. ¿A qué medidor lo voy a llevar? Cualquiera de los dos medidores me sirven para medir profundidades. Si medí para este lado, tengo que usar el medidor de la derecha, porque es donde voy a poder cortar la línea que quiero medir. O sea, si mido de acá hacia acá, estoy queriendo medir esta línea. Si mido los 5 metros de acá hacia acá, voy a tener que ir a este medidor. Y si lo hubiera medido de acá hacia la derecha, tendría que ir hacia el otro medidor. De cualquiera de las dos medidas, de cualquiera de las dos maneras, va a pasar por el mismo punto. Cuando encuentro ese punto, estoy encontrando la cara posterior de este cubo. Como las verticales siempre van a ser verticales, a partir de ese punto trazo la vertical. Y a partir de ese punto trazo una horizontal, porque las horizontales paralelas al cuadro van a ser siempre horizontales. Entonces, a partir de ahí puedo ya dibujar toda esa cara posterior. Fíjense,
Acá mide 5 y acá mide 5. Acá en el dibujo no sé cuánto mide. Mide menos que 5, es más chiquito. Pero mide lo mismo la celeste que la verde, porque sigue siendo un cuadrado. Bien, entonces, a partir de este elemento ya tengo dibujado la estructura cúbica que va a contener a esta superficie inclinada. Esa superficie inclinada, la cara de atrás decía, sigue siendo un cuadrado. Esa superficie inclinada, tengo que tener en cuenta qué datos. Necesito saber acá de qué punto a qué punto va, ya directamente lo puedo dibujar, ¿no? Porque va del punto derecho inferior al punto superior, el punto izquierdo, perdón, inferior, al punto derecho superior. Y atrás va a estar a mitad de cada uno de estos, a 2,50. Yo podría agarrar, medir lo que mide y dividirlo por 2, medir lo que mide y dividirlo por 2, y estaría bien, ¿sí? Pero vamos a ver cómo medimos alturas y anchos, porque en este caso es la mitad, pero podría no serlo. Entonces, voy a medir, en el cuadro que quiero medir, esta arista de acá atrás, la voy a medir acá adelante, en su paralela, voy a medir los 2,50. Y los voy a fugar al punto de fuga, porque si las líneas naranjas en la realidad son paralelas, quiere decir que trasladan medidas iguales. Quiere decir que todas las alturas entre estas naranjas son siempre iguales. Entonces yo mido 2,50 acá y lo llevo al punto de fuga, estoy trazando otra paralela a las naranjas. Entonces, si esto mide 2,50, quiere decir que esto de acá al fondo también va a medir 2,50. Entonces ahí tengo un punto, este. Ahora vamos a calcular el otro. Yo voy a medir en ancho 2,50. Voy a medir este elemento 2,50 y voy a llevar esa medida al otro elemento verde del fondo. ¿Por qué? Porque este elemento y el del fondo son paralelos. Entonces, ¿cómo voy a llevar esa medida? Con una fuga. Porque estas dos naranjas, en la realidad, me están hablando de líneas paralelas. Por lo tanto, esta medida va a ser lo mismo que esta otra medida. Entonces ahí ya tengo dibujado el segmento del fondo. Una vez que tengo dibujado el de adelante y el de atrás, directamente ya tengo dibujado mi superficie oblicua. ¿Vamos bien por acá? Acá es un problema, ¿ven? Porque si hay algo que no se entendió, bueno, podrían decirme. ¿Me estarán escuchando? Sí, bien. Pato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a dejar un cachín para que ajusten esto y enseguida vengo. Bueno, ahora le vamos a agregar el otro cubo de atrás. Tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste para hacer la resultante? Porque esto es todo el método. Pero una vez que lo tengo hecho, ya puedo quitar todas las líneas de fuga, todo, y me queda el objeto. ¿Qué es lo que es importante que quede siempre? Fíjense que la línea de tierra también la saqué
y solo queda la línea de horizonte, que es la que nos da esta amplitud de espacio en torno al objeto dibujado. Y podemos empezar a dibujar la figura humana proporcionada con este elemento. Si la perspectiva es peatonal, puedo colgar, como decimos siempre, es colgar la figura humana de la línea de horizonte. Figuradamente, ¿no? Por supuesto no la estamos colgando. Ahora sí vamos a agregar entonces un cubito atrás, que el dibujo está planteado como para que entre otro cubito acá y otro cubito acá. El tema de todo esto es aprender a medir en las distintas direcciones. Entonces, acá lo que es importante recordar para lo que vamos a seguir haciendo es que los anchos se van a medir. Siempre todo se mide a partir de la línea de tierra como referencia. Todo se mide en el cuadro. Y la línea de tierra es nuestra referencia del cuadro. Los anchos los voy a medir, los voy a trasladar, los voy a proyectar a partir del punto de fuga de las perpendiculares al cuadro. Las alturas también las voy a trasladar en profundidad a partir del punto de fuga de las perpendiculares al cuadro. En cambio, las profundidades, las naranjas, las voy a medir desde el cuadro, pero con el punto de fuga medidor. Los medidores también son puntos de fuga de horizontales, pero los vamos a utilizar únicamente para medir profundidades. Bien, entonces seguimos adelante. Agregamos el otro cubo. Estarán cansados ya, pero bueno, ¿qué va a ser, chicos? La perspectiva igual es fascinante. Así que dejémonos fascinar por la perspectiva un poquito más. Y allí estamos. Bueno, tenemos entonces el otro cubo agregado. Acá lo dibujamos a continuidad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver a medir qué datos me faltan para dibujar esto. Tengo que volver a medir 5 metros más a fondo todavía. Entonces, yo tenía dibujado 5 metros medidos, ¿no? Para acá. A partir de este punto, para medir esta naranja, del punto que arranco a medir, es en función de qué es lo que quiero medir. Yo quiero medir esta línea naranja del piso. Entonces, como quiero medir esa, voy a arrancar a medir de acá. Yo tengo medido 5 metros y necesito otros 5 más. Entonces voy a medir los 5 metros que ya había medido y otros 5 más. A partir de ahí, ¿a dónde me voy a ir? Como quiero medir esta línea naranja, me voy a ir al medidor 1 para que corte la línea naranja. Entonces, mido esos 5 metros y me voy al medidor 1 y me da acá. Fíjense, qué curioso, que no es casualidad, que pasa exactamente por este punto. ¿Y por qué no es casualidad? Porque si yo hubiera querido medir hoy esta línea naranja en vez de esta, hubiera arrancado desde este punto y hubiera medido los 5 metros para allá, hubiera ido al medidor, hubiera pasado por ahí. Es lógico que pase por ahí. Pero entonces, también nos está diciendo que yo esta medida más no la hubiera necesitado. Podría haber arrancado desde acá e ir al medidor y ya iba a tener de todos modos ese punto en profundidad, ¿no? Digo esto, arrancar directamente desde ahí y voy a tener el mismo punto. O sea que como son cuadrados, los mismos anchos me van haciendo de medida para la profundidad. Si no, mido siempre en el cuadro y llego. Ahí tengo la línea de fondo, del cuadrado fondo, del cuadrado de la última cara de este cubo. La verde, la horizontal, como es paralela al cuadro, la mando horizontal. La vertical, como es paralela al cuadro, la mando vertical. Y hasta donde, contenida de nuevo con las naranjas, porque son todas de la misma altura. Y así puedo dibujar todo ese cuadrado de fondo. Ahora, acá ya es muy sencillo, porque la cara de atrás es la misma que la de adelante, con una diagonal de cara que va de vértice a vértice, así que voy a dibujar esa diagonal que va de vértice a vértice,
y después el plano, la superficie esta oblicua, se va a vincular con esta misma arista. Así que directamente trazo eso y listo. Y ya tengo ese plano oblicuo de allá atrás, que se ve re poquito. Fíjense que lo único que se ve es este cachito, ¿no? Yo porque lo estoy haciendo transparente, translúcido todo. Pero si fuera opaco, lo único que se vería sería este cachito. Ahora vamos a agregarle otro plano, otro cubito. Entonces, nos vamos a nuestro dibujo en perspectiva, y acá voy teniendo la referencia. Es acá de agrupación, 3 en realidad. Algunos ya con estas 2 ya está, ¿no? Ya trabajaron con 2 cubos, listo. Puede ser así o en el otro sentido. Es conveniente que en el caso de ser una perspectiva de una agrupación de este tipo, sea en el lado más angosto la ubicación del observador para tener mayor profundidad. Nada más que por eso, si lo miro del lado más ancho me voy a tener que alejar más y tengo menos profundidad. La otra posibilidad hubiera sido tener 3 en línea, entonces tendría que haber vuelto a medir otro acá más al fondo. Y esta posibilidad, que es la que voy a dibujar, es de tener un cubo lateral pegado al fondo. Entonces, ¿qué tengo que medir acá? Las medidas en profundidad como que ya las tengo, ¿no? Si está pegado adelante o pegado atrás, ya estarían las medidas, ya tengo medido todo. Lo único que me falta, está pegado atrás el cubo, ¿no? Lo único que me falta es la medida de ancho. Entonces, voy a medir este ancho, que sería esta línea, que sale desde la vinculación con el cubo de atrás. Por eso es tan bueno poder ir entendiendo este método, porque nos ubica perfectamente en el espacio y entender cada una de las cosas. Si se me hace mucho lío de líneas, es importante, fíjense que yo borré todo lo anterior, entonces no está bueno borrar, pero sí poner un calco encima si estoy trabajando a mano y dibujar lo que queda y lo otro que me quede abajo, para que no me moleste todo, ¿no? Entonces siempre tengo que volver a dibujar la línea de horizonte con sus puntos de fuga y lo que va quedando, que sería como lo que hice yo acá. Entonces, bueno, continúo la línea que continúa donde está pegado el cubo, y lo que tengo que medir es el ancho. ¿Cuánto mide este ancho? Mide otros 5 metros. Mido los 5 metros. ¿Qué quiero medir? Esta línea. Es como que esta línea negra que quiero medir está traída al cuadro por la línea naranja, ¿no? A partir de acá mido los 5 metros y lo vuelvo a llevar con las fugas naranjas para medir esta línea que era la que me interesaba. De todas maneras, como son cubos y todos miden lo mismo, yo podría medir acá. ¿Cuánto midió? Me midió que mide 4,3. Bueno, mido 4, no tengo ni idea cuánto puedo medir, ¿eh? 4,3, mido 4,3. Pero lo mejor es siempre manejarnos con la gráfica y con las medidas más precisas, porque si no es como que se me va deformando el dibujo. Entonces acá corté, y ahí de nuevo voy a tener las verdes que son paralelas, directamente paralelas, las celestes que son paralelas, verticales, directamente paralelas, pero acá de nuevo tengo que medir la altura. Entonces yo podría medir la altura acá de los 5 metros y fugarlas, o traerme la altura de sus vecinos, que fue lo que hicimos en esta oportunidad. Entonces ya ahí tengo mi arista vertical dibujada. Y así voy a continuar con la parte de atrás. Continúo las verticales verticales, las horizontales horizontales. Fíjense que acá llevo la medida por la fuga naranja, pero también lo podría haber traído por la continuidad de esta horizontal verde. Entonces ahí ya tengo dibujado el cubo. Bien, ahora tenemos que dibujar la superficie oblicua. ¿Qué necesitamos? El punto medio este y el punto medio este. Podría, como les decía, medir la mitad cada uno y listo, o la de atrás es la diagonal de la cara, así que de una la puedo dibujar, y la de acá adelante es el punto medio de esta arista y el punto medio de esta arista. Podría medirlos y ya está. O puedo medir en el cuadro los 2,50
y fugarlos. Mido, está traída al cuadro por el naranja. Levanté 250 y vuelvo. Entonces acá estoy midiendo 250 acá, 250 acá, todo esto mide 250, para cualquier otra cosa que quiera dibujar. Entonces ahí tengo un punto. Y el otro punto es medir 250 de ancho, pero me interesa reforzar dónde tomo las medidas. Mido 250 de ancho, lo traigo al cuadro por esta naranja, ¿no? Mido los 250 y vuelvo atrás. Entonces ya tengo punto de referencia, los dos puntos medios de las aristas. Y entonces ya tengo dibujado todo el plano. Esto mismo podría haberlo hecho midiendo o gráficamente encontrando el punto medio, por horizontal y vertical. Encontré los puntos medios, dibujé lo mismo. Eso es otra manera, nada más. Pero esto me importa decirlo porque esto me está hablando de proporciones. Es una manera de dibujar desde la gráfica geométrica, manejarme con las proporciones de las cosas. O con un escalímetro, como les decía, lo mido y lo parto al medio, pero siempre en las medidas hay más errores que en la gráfica. Bien, ya está todo mi dibujo. Esta es la parte A, va a ser el planteo. La parte B va a ser la perspectiva de este ejemplo, y para la lámina 1 va a ser el planteo de su objeto y la perspectiva de su objeto. Y la parte C va a ser la cosa terminada, ¿no? Este es el método con todo un código de color que puede tener varios calcos si lo están haciendo a mano, puede tener varias capas si lo están haciendo en AutoCAD. Pero hay un dibujo que es lo que queda, lo resultante, y que es lo que van a dibujar a mano alzada. Ah, me olvidé que les mandaba acá. A la altura del último cubo quiero poner un arbolito. Entonces, más o menos por ahí, ¿sí? No me importa el lugar preciso de por dónde lo quiero, pero en ese lugar quiero poner un arbolito. Pero sí es importante que tenga la altura necesaria para ese lugar un arbolito. Entonces, quiero que mi arbolito mida 7 metros, por ejemplo. Entonces, si quiero que mida 6, 7 metros, voy a medir los metros que quiero que mida y lo voy a fugar. Esto se llama traer el punto al cuadro, desde el punto de fuga, levanto la altura y lo llevo al mismo elemento. ¿Se entiende? Quiero medir un arbolito acá. No me importa el lugar porque no tiene precisión eso, lo puse más o menos, lo puedo sacar hasta proporcionalmente si quiero, pero no me importa tanto el lugar. Pero sí me importa que en ese lugar mida una altura determinada para que no parezca un árbol en otra escala. Entonces, paso por el punto donde quiero plantar el árbol, con una línea desde el punto de fuga. Vengo hasta el cuadro, mido la altura y vuelvo al punto de fuga. Entonces acá tengo la altura medida de ese arbolito. Entonces ese árbol va a estar proporcionalmente dibujado con respecto a este dibujo para esa altura. Bien, entonces tengo todas las medidas, todo esto, todo lo saco y me queda el objeto. ¿Qué me queda? El objeto, el arbolito, y la línea de horizonte, ya sin LH, pero línea de horizonte al fin. En esa línea de horizonte es donde puedo empezar a considerar ubicar figura humana, colgada siempre de los ojos desde la línea de horizonte, porque la línea de horizonte estaba puesta a la altura de una persona de pie. Entonces puedo ir ubicando más lejos, mucho más lejos, grupitos de personas. Entonces en función de eso, si tengo una criatura, un perrito, lo que sea, proporcionalmente a la figura humana voy a dibujar estos otros elementos que tengan otras medidas. A partir de esa línea de horizonte es donde voy a considerar la división entre el cielo y la tierra. Si estamos en la pampa, si estamos en el mar, hay una línea de horizonte, pero si estamos en una ciudad, estamos en una zona montañosa, esa línea de horizonte va a estar tapada por estas cosas que se levantan de ese suelo ideal horizontal del 0,0. Entonces voy a tener un dibujo de piso, voy a tener espesores, que ya también con estos criterios los puedo ir manejando a ojo y proporcionalmente, para no estar midiendo absolutamente todo. Los espesores de las cosas,
voy a tener un piso que se diferencia del piso natural, voy a tener una línea de horizonte que puede llegar a estar entonces tapada por algunas cuestiones que hacen en este caso que están en la ciudad, allá en el fondo, es un parque que está alejado y que allá lejos veo la ciudad, entonces un poquito, muy poquitito más abajo de la línea de horizonte, voy a poder ubicar ese fondo. Y esto lo voy a tener que dibujar a mano alzada. Esto va a ser la parte C de la lámina. Entonces tenemos parte A, planteo, parte B, la perspectiva por método, y parte C, la perspectiva del objeto como quedó, con todo este agregado de un fondo, de una vegetación, de una figura humana o de varias figuras humanas para que sea un espacio bien recorrido, participativo. Así que bueno, tenemos en primer lugar el seguimiento de esta clase, que se hizo larguísima con toda la espera y con todos los problemas que tuvimos al principio, que va a ir a bitácora. Y la lámina 1, que va a ser a un punto de fuga del planteo, perspectiva y definición a mano alzada de la perspectiva de su forma. Cada uno de los integrantes del equipo va a ser desde un lugar diferente, ¿sí? Se ponen de acuerdo entre ustedes para que no se repita. Si es desde la misma cara, que uno esté más a la derecha y otro esté más a la izquierda, pero que no sea exactamente en el mismo lugar. Así que, bueno, nada, hemos superado una vez más todos estos problemas tecnológicos, espero, y espero que les sea fácil este sistema, que es atrapante porque es como que te involucra en el mismo dibujo y entonces te divierte empezar a imaginarte todo lo que podés ver en esa forma. Así que sigamos con los logros de seguir aprendiendo y nos seguimos viendo. Y ya que estoy les cuento, porque está en la plataforma, pero no lo había contado antes, que tanto Pablo como Manuela y yo vamos a estar siempre en un Meet o en un Zoom, que está el vínculo ahí abajo de los foros, a partir de las 10:30 hasta las 12:30. Hoy ya es más tarde, las 10:30. O sea, hoy ya no, pero en general vamos a estar o los tres, o uno, o dos, o alguno de nosotros, como para poder estar atendiendo cualquier consulta, cualquier cuestión que tengan para charlar con nosotros. O por ahí, si quieren hasta corregir con nosotros, no es nada excepcional, sino que nos imaginamos, estábamos sintiendo que nos faltaba un poco esto de participar en instancias diversas con ustedes, cuando uno va pasando por el taller, ocurre que vamos viendo consultas, vamos charlando con ustedes, vamos corrigiendo, y bueno, toda esta cosa es como que nos estaba faltando, y bueno, damos este lugar. Por ahí no va a funcionar de la misma manera, por cuestiones lógicas de lo que entendemos que nos está pasando, pero bueno, por lo menos está el lugar planteado, y esperamos que pasen por ahí y charlemos. Es posible que si estamos hablando con algún estudiante y ustedes quieren ingresar, no les demos ingreso directamente porque estamos ya hablando con alguien, pero inmediatamente les daremos ingreso. Así que bueno, nada, les agradezco toda la paciencia que hemos tenido con todas estas historietas y bueno, y nos seguimos viendo. Gracias, chao.